Bueno, buenas tardes a todos. En nombre de Fundación Free, Property Rights Alliance y la Universidad del SEMA, les doy la bienvenida al Innovation Summit. Para quienes no nos conocen, Fundación Free es un think tank liberal conservador que trabaja en la construcción de una sociedad libre y virtuosa, defendiendo y promoviendo el derecho a la vida, la libertad y la propiedad privada, el reconocimiento de un orden natural, el espíritu emprendedor y los principios de soberanía nacional, el libre mercado, el gobierno limitado y la igualdad ante la ley. Es un honor librar esta batalla cultural junto a nuestros aliados de Property Rights Alliance, quienes realizan un trabajo admirable en la escala global. Ellos nos recuerdan que la defensa de la propiedad no tiene fronteras. Hoy nos convoca una verdad que a menudo se olvida. La propiedad privada, física e intelectual, es la extensión de la persona misma. Es lo que permite que el espíritu emprendedor no sea solo un sueño, sino una realidad tangible. Respetar la propiedad es respetar la mente humana y su capacidad de crear. Es la base fundamental del sistema de incentivos que nos empuja a innovar, a explorar lo desconocido y a elevar la calidad de vida de todos. Por el contrario, cuando estos derechos se vulneran, no solo perdemos dinero, perdemos futuro. La falta de protección es la barrera silenciosa que asfixia nuestros emprendimientos, que degrada la calidad de nuestra industria y, lo más grave, que impide a personas cosechar su fruto de su propio esfuerzo. Por esta razón, junto a Property Rights Alliance, creemos que este debate es urgente. No estamos aquí solo para hablar de economía, sino para reafirmar que sin propiedad no hay libertad, y sin libertad no hay crecimiento posible. Por eso mismo presentamos a Lorenzo Montanari. Lorenzo es director ejecutivo del Property Rights Alliance de Estados Unidos y director del Índice Internacional de Derechos de Propiedad. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Bolonia y magíster en Gestión Política por la George Washington University. Les pido un fuerte aplauso para Lorenzo. Bueno, muchísimas gracias, Lucio, por la introducción. Muchísimas gracias a ustedes para participar a la presentación oficial del Índice Internacional de los Derechos de Propiedad. Gracias a Francisco Isetta, Juan Cruz y a todo el equipo de Free para armar este encuentro, esta conferencia y compartir un poco ideas sobre la propiedad intelectual. Cuando Alan, perdón, pensamos así. Cuando Alan Turing predijo que las computadoras algún día imitarían la inteligencia humana, anticipó la profunda transformación que estamos viviendo. Tecnologías como la inteligencia artificial, el Big Data, la computación cuántica, están transformando el tejido mismo de nuestras sociedades. Pero la tecnología por sí sola no determina nuestro futuro. Las instituciones sí. En el núcleo de la sociedad libre y próspera están los derechos de propiedad y la propiedad intelectual, no como una abstracción legales, sino como verdadero motor económico y escudo de la libertad. Quiero empezar con la palabra del Premio Nobel del 2025, el economista Joel Mokyr. Él habla que el crecimiento económico está impulsado en última instancia por la capacidad de las sociedades para producir, distribuir y aplicar conocimiento útil. Y también hay economistas institucionalistas como Douglas North, también el Premio Nobel de la Economía del 93, habla que las instituciones son las reglas del juego en la sociedad, dan forma a los incentivos de intercambio humano. Los derechos de propiedad no son solo herramientas económicas, son las bases de la libertad individuales. El diplomático americano Arthur Lee en el 1775 dijo que el derecho de propiedad es el guardián de todos los demás derechos. Un sistema sólido de derecho de propiedad protege a las personas del poder arbitrario, genera confianza y brinda a los innovadores la seguridad para invertir, crear y asumir riesgo. Es decir, que la propiedad intelectual es la forma en que transformamos creatividad humana en oportunidades económicas. Bueno, también quiero destacar la importancia de los derechos de propiedad como derechos humanos. El artículo 17 y 27 también de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48. Esto es algo que ayuda mucho a desarrollar una narrativa en favor de los derechos de propiedad como pilares del desarrollo económico de unas naciones.
Y bueno, hay tres preguntas detrás de nuestro índice. El índice intenta cada año con datos contundentes a contestar estas preguntas claves. ¿Cómo sería el mundo sin derecho de propiedad? ¿O cómo podrían los países desarrollar y fortalecer su derecho de propiedad y mejorar su economía abierta sin un entorno jurídico y político justo y transparente? Y también cómo podría una empresa, una startup, defender su propia marca, derechos de autor, sin un sistema fuerte y transparente de derecho de propiedad intelectual. Bueno, empezamos en el 2007 con la primera edición, gracias a las relaciones fuertes que tenemos con el economista peruano Hernando de Soto, y desde 2015 estamos trabajando con la profesora Sally Livia Carciente. El índice está dividido, lo voy a mostrar más adelante, en tres macroáreas: la parte legal y política, la parte de la propiedad intelectual y de la propiedad física. Y bueno, tenemos el placer y el honor de colaborar con más de 130 think tanks alrededor del mundo, entre los cuales Free aquí en Argentina. Y bueno, cada año, gracias a nuestro partner, publicamos varios casos de estudios. Este año 6 casos de estudio en diferentes temáticas relacionadas al índice. Los países analizados este año son 126. Bueno, simplemente para compartir un poco el perfil del economista, Sally Livia Carciente fue decana de la Facultad de Economía de la Universidad Central de Venezuela, fue presidente de la Academia Academia Nacional de Ciencias Económicas y Sociales, y desde 2023 se está destacando como investigadora F en el Adam Smith Center para la Libertad Económica de la Universidad Internacional de la Florida. Y también con mucho honor, tengo que decir que desde el 2015 es la asesora económica principal de la Premio Nobel por la Paz 2025, María Corina Machado. Así que muchas felicitaciones a Sari, y también ojalá pueda jugar un papel en la reconstrucción de Venezuela cuando el régimen criminal de Maduro se va. Bueno, esto es simplemente muy rápidamente nuestro network, desde Afganistán hasta Venezuela, muchísimo think tank en Europa, en América Latina, en Asia. Claramente no logramos trabajar con países como China, como Rusia, pero contamos como 77 países gracias a los 133 think tank. Simplemente esto es las organizaciones internacionales, los grupos, las revistas que utilizan nuestro índice, con lo cual compartimos datos cada año. Más también hay más de 200 universidades con investigadores que utilizan nuestro índice. La mayoría de las veces son derechos de propiedad física y propiedad intelectual. Bueno, empezamos con la estructura del índice. Como estaba diciendo antes, las tres macroáreas, la parte legal y política, el entorno legal y político incluye el Estado de Derecho, la lucha a la corrupción, la independencia judicial y la estabilidad política. Hay la parte de la propiedad física, donde hay la percepción de la defensa de la propiedad física, el acceso al crédito, y también hay el registro de propiedad. Y la propiedad intelectual se enfoca mucho más en las patentes, en la marca y el derecho de autor. El promedio este año es 5.13, es decir, el peor es 0, el mejor es 10 en la escala. Se puede ver muy rápidamente que las regiones más, en términos de que protegen más el derecho de propiedad intelectual, es Oceania, Unión Europea y Norteamérica. El promedio dell'entorno legale è 5.3, della proprietà fisica è 5.5 e della proprietà intellettuale è 5.32. Esta es una lámina donde se enfoca los últimos 10 años de la performance de las varias regiones, y podemos ver las líneas más arriba es claramente lo de Oceania, de Norteamérica y de Europa en términos de mayor protección de los derechos de propiedad como sistema holístico. Estos son los 15 países principales, los cuales defienden más la propiedad intelectual y el derecho de propiedad. Luxemburgo este año por primera vez es líder en la clasifica, Australia es segunda y Switzerland es la tercera. En los 15 países peores vemos que la mayoría son países de África y 2 de Latinoamérica, que es Haití y Venezuela.
esto muy rápidamente, los países que este año mejoraron o pejoraron, podemos ver, por ejemplo, Francia en el 2021 era la posición 23 y subió hasta el 12. Finlandia estaba siempre más o menos líderes, mejoró bastante este año. Dar un poco la idea de la dinámica en términos de datos en los varios países. Bueno, esto es otra lámina sobre el impacto de los derechos de propiedad defendido en términos de la población. La muestra de este año incluye, como estaba diciendo antes, 126 países con una población combinada de 7.5 billones de personas, aproximadamente más o menos el 93% de la población mundial. Cabe destacar que el 84% de esta población reside en 78 países con una puntuación IPRI entre el 1.5 y 5.4, lo que refleja sistemas de derecho de propiedad entre débiles y moderadamente robustos. En contraste, es interesante ver que solo el 16% de la población mundial reside en países con niveles de protección del derecho de propiedad entre medio y alto, 5.5, 8.4. A pesar de presentar una proporción menor de la población mundial, estos países representan el 62% del Producto Interno Bruto Mundial, lo que pone de relieve la estrecha relación entre las instituciones de derecho de propiedad sólida y prosperidad económica. Eso también es el entorno dinámico. Queremos compartir esta lámina para también mostrar con diferentes esquinas l'impatto della difesa del derecho de propiedad en la economía. Aquí hemos mostrado la relación que existe entre estos elementos y hemos compartido prácticamente nuestro índice con más de 21 índices mundiales para mostrar un poco la dinámica del desarrollo económico. En promedio, los países ubicados en el quintil superior de la puntuación del IPRI muestran un ingreso por cápita 21 veces mayor de los países ubicados en el quintil inferior. Creo que esta es una lámina que explica en términos muy fuertes la diferencia de desarrollo económico entre los países que defiende y no defiende. Esto también, perdón, esto era la lámina que estaba diciendo. Esto es la lámina sobre prosperidad y bienestar. También compartiendo y comparando nuestro índice, tenemos muy fuertes relaciones con el índice del emprendimiento, del progreso social, o en la lámina con libertad y derecho. También hay muchas relaciones con el Human Freedom Index del Cato Institute y también el índice sobre la movilidad social. Y esto en la relación con la innovación y tecnología, también muy importante, sobre todo en relación con la propiedad intelectual, muy fuerte relación entre nuestro índice y el índice de biotech, de la Innovation Index, y también el índice que misura la performance del desarrollo de la inteligencia artificial. Esto empieza un poco a terminar, es un resumen por regiones. Podemos ver que Sudamérica tiene un promedio de 4.4, bastante bajo comparado al promedio dell'IPRI, que es 5.13, y la Unión Europea tiene 5.9, Norteamérica 5.6 y Oceania tiene un valor mucho más mayor, sobre 7. Vamos intentando un poco con algunos países de América Latina. El número 1 de la región es Uruguay. Este año aumentó 0.4, el puntaje es 6.8. Pero también disminuyó, empeoró en la parte de la propiedad intelectual. Esto es el gráfico sobre Uruguay. Muy rápidamente también vamos a Chile. Chile se posiciona en el tercer lugar. Hay que decir que Chile el último año mejoró porque siempre Chile era el primero en la región. Creo que algunos factores de reformas afectaron el puntaje de Chile. Sigue siendo 39 en términos mundiales, pero bueno, también Chile disminuyó también la parte de la propiedad intelectual. Este gráfico sobre Chile para dar una idea de la performance. Y aquí llegamos a Argentina. Argentina tiene el puntaje 84 en la región y 2, perdón, en términos mundiales, 12 en la región. Este año mejoró, así que muy bueno, mejoró 0.08 con un puntaje 4.2,
mejoró también en la parte legal y política, 0.1 con un puntaje 4.3, aumentó también en la parte de la propiedad física, 0.1 con 4.0 y mejoró también un poco en la parte de la propiedad intelectual. Sigue siendo el trend mundial. En términos mundiales hay un mejoramiento de la propiedad intelectual, es decir, sigue un poco el trend mundial. Bueno, este es el gráfico de Argentina, se ve un poco comparado a los otros países de América Latina, cuánto necesita todavía un trabajo para expandir los varias componentes. Esto simplemente un histórico de Argentina 2007-2025, en los varios macro componentes, muy rápidamente de la parte legal y político, el histórico, se puede ver, hay momentos de mejoramiento, y la parte de los derechos de propiedad física, lo mismo, tuvieron una caída en el 2022-21. Lamentablemente no podemos contestar por cuál ley, porque son datos bastante fríos que recolectamos en la organización internacional, pero se puede igualmente ver que la dinámica histórica de los de propiedad física en Argentina. Propiedad intelectual, lo mismo, vemos la performance de Argentina en los últimos años hasta el 2025. Y bueno, esto para terminar, esto es el resumen de los casos estudios. Tenemos casos de estudio sobre Costa Rica, Guatemala, también uno muy importante, creo, se enfoca sobre Sudáfrica, sobre la política de la expropiación sin compensación. Pero tenemos también un caso de estudio hecho por un think tank, un centro de investigaciones en Bruselas, como una guía sobre la propiedad intelectual y la competición para los diputados del Parlamento Europeo. Y bueno, para terminar con sonrisas, es el mensaje más claro, es más marca, menos Marx, más protección, menos socialización. Bueno, estos son mis datos. Claramente tenemos el gusto de compartir todos los datos gratuitamente, poco como centro no cobramos en esto, pero queremos de verdad trabajar con todos los centros del mundo para empujar reformas en favor de los derechos de propiedad intelectual. Así que me pueden contactar, pueden bajar todo el índice en la página web internationalpropertyrightindex.org. Este es simplemente un resumen muy rápido del índice. El índice son más de 150 páginas. Hay varios análisis también en otros asuntos económicos, pero pueden también en la página jugar, comparar los varios países con Argentina y otros países. Así que estamos a la orden para colaborar con ustedes. Muchísimas gracias por la atención. Bueno, muchísimas gracias, Lorenzo. Ahora vamos a tener nuestro primer panel. En el primer panel, conversatorio Derechos de Propiedad en Argentina y el Mundo. Además de Lorenzo, que va a subir al escenario también, contaremos con Diana Mondino, que es economista y profesora de finanzas aquí en la Universidad del SEMA. Aquí le pedimos un gran aplauso. Cuenta con un MBA en Liese Business School de España y una intensa trayectoria en directores de empresas y en la función pública como ex canciller de la Nación. Y con la presencia de Carlos María Gallo, presidente del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, abogado especialista en propiedad intelectual e industrial, se desempeñó previamente como director nacional de marcas en el mismo organismo entre 2016 y 2020. Y por último moderará este panel Ignacio Liberadol, economista y periodista especializado en finanzas. Se desempeña como analista en Bloomberg News, cubriendo macroeconomía, política monetaria y mercados financieros en Argentina y en la región. Bueno, por favor, otro aplauso y empezamos la locución. Se lo van a ir pasando, supongo. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? La primera cosa, me estaba interesando bastante la exposición de Lorenzo en algunos aspectos. Obviamente algunas cosas hablamos antes de que podíamos exponer acá, pero la primera pregunta que se me ocurrió no está en el programa, así que espero que no te sorprenda. Era, para vos, ¿existe algún patrón dentro de los países que están relevando y que están estudiando que defina desde los comienzos de la fundación
del país o de las instituciones que tenga en la suerte o en el éxito de la defensa o el respeto a los derechos de la propiedad, como si, de la misma manera que se plantea por qué fracasan los países ¿no? en su desarrollo desde sus inicios, ¿no? Como que a veces hay alguna generalidad compartida por muchos países. Bueno, de la misma manera, en el respeto de los derechos de la propiedad, ¿vos ves que algo ya se defina desde el principio en un país? Bueno, seguro Estados Unidos es un modelo en términos constitucionales de la protección del derecho de propiedad, porque los padres fundadores se enfocaban mucho en la defensa del derecho de propiedad y propiedad intelectual, ya mismo en la Constitución, y se refleja mucho en la performance de Estados Unidos en general. Siempre sigue el número uno en términos de protección de propiedad intelectual, desde cuando empezamos con el índice. Esto no significa que tuve inflexiones, porque claramente en 2021 estaba en una posición mejores de ahora, mejoró, no sé si es una casualidad, pero bajo la administración Biden mejoró hasta 14, ahora está risaliendo otra vez. Pero en términos constitucionales de governance de los derechos de propiedad, seguramente Estados Unidos sigue siendo un modelo por la protección general en términos holísticos del sistema de derecho. Sí, porque uno, digo, se compara, mencionabas el caso de Uruguay, ¿no? Donde se supone que nosotros compartimos algunas cuestiones, ¿por qué ellos fueron tan diferentes a nosotros en el desarrollo de estas? Uruguay, como Chile y como también Costa Rica, una de las componentes fundamentales fue el mejoramiento mucho de la parte legal y política, entorno legal y político, es decir, el Estado de Derecho, la independencia judiciales. Muchas veces el resultado negativo de un país se refleja mucho también en la primera componente, porque uno puede aprobar la mejor ley del mundo, pero sin una independencia judicial, sin un Estado de Derecho, no se puede defender, no se puede implementar. El Estado de Derecho son la regla del juego en un Estado, en una economía. Sin esta definición clara de governance política económica, es difícil defender en este caso los derechos de propiedad. Carlos, ¿por qué crees que este tema es importante específicamente para Argentina? Coincido un poco con lo dicho antes. Argentina, desde la Constitución de 1853, protege la propiedad intelectual como propiedad privada inviolable. La primera ley de patentes es la 111 de 1864. La primera ley de marcas es de 1874. Ambos antes del Convenio de París. Nosotros tenemos una muy vieja tradición de protección de propiedad intelectual. Sin perjuicio de eso, la propiedad intelectual lo que hace es ser el motor, la columna vertebral del crecimiento económico de una empresa y hoy de un país. Es el producto del cuarto sector de la economía del conocimiento. Sin propiedad intelectual, sin reconocimiento de propiedad intelectual, sin protección de la propiedad intelectual como propiedad, como derecho de propiedad. No existe desarrollo, no existe crecimiento, porque si no todo daría lo mismo, todo sería de todos. Y hay muchos temas que vos, Diana, seguiste en tus funciones en la Cancillería. ¿Cómo ves a la Argentina en este tema hoy? Argentina está en condiciones de dar un salto cuántico a través de lo que estamos tratando de integrarnos al mundo y en la firma de tratados internacionales, en cumplir con firmar varios tratados internacionales. Ahora se está hablando mucho del PCT, pero por ejemplo los tratados Mercosur y Unión Europea tienen bastantes referencias a los derechos de propiedad. Tenemos la posibilidad de que nuestros innovadores, que son en muchísimas áreas, pueden pensar en software o en biotecnología, o en procesos o de distintas maneras, que no solo generan riqueza, sino que generan un motorcito para que haya más actividades de otra naturaleza. Argentina hasta ahora tiene muchas de estas leyes, pero no las aplica. El primer factor que mencionaban, Lorenzo, de un poder judicial fuerte y efectivo, es vital para esto. Pongo un ejemplo que no es tanto para derechos intelectuales, pero un contrato que no se firma, que no se cumple, perdón, es un derecho de propiedad mutua y con obligaciones mutuas.
Y si el Poder Judicial no interviene rápidamente cuando alguien no cumple, bueno, pues se va diluyendo ese derecho a la propiedad. Argentina tiene que respetar múltiples temas. En pesca tenemos derechos de propiedad bien establecidos. Por ejemplo, no puede venir otro país a pescar en nuestra plataforma sin autorización y tiene que ser ciertas condiciones y cierta época, etcétera. Entonces tenemos que respetarlas en todos. En donde estamos medio flojos de papeles todavía es en la propiedad intelectual. Porque los otros tenemos reconocido el derecho y puede o no haber un buen enforcement, una buena efectividad. En derechos intelectuales o en propiedad intelectual estamos medio flojitos todavía. Es uno de los temas que en el tratado que se estaría haciendo con Estados Unidos tiene un papel preponderante y eso nos va a permitir jugar bastante más aguerridamente por parte de los innovadores que tengamos en Argentina. ¿Este gobierno avanzó en este sentido para vos para mejor desde sus inicios con alguna convicción o lo está haciendo en este contexto más por una imposición o una subordinación a- a Estados Unidos en el caso del acuerdo No, yo creo que del PCT? francamente conveniente. Yo en septiembre de 2024 estuve de visita en la Organización Internacional de Propiedad Intelectual, donde hablamos de cuál sería todo el proceso para adherirnos. Después ese proceso no ha sido tan rápido como me hubiera gustado, pero, pero esto es algo conveniente. Es independiente de que esté o no en el tratado con Estados Unidos. Por supuesto que eso es una aliciente, una zanahoria muy interesante, pero es algo que está en el Tratado de Mercosur, está en las cuestiones que vamos a estar haciendo con la OCDE, está de todas maneras en tu propio interés. Vos querés que, voy a hacer una broma, si alguien descubre una vacuna para no quedarse pelado, queremos que ese señor pueda hacerse muy rico, porque muchos pelados hay. Lo que no hay es alguien que pueda quedarse con el producido de ese invento. Entonces, lo que necesitamos es llegar a ese acuerdo y yo creo que el gobierno tiene bastante convicción para llegar. No es fácil porque obviamente hay gente que no quiere respetar los derechos de propiedad de otro. Quiere poder copiar o quiere poder acelerar procesos, etc. Eso es natural, en todas partes del mundo ocurre. Y ahí de nuevo volvemos al Poder Judicial, una vez que se establezca cómo se actúa rápido. Bueno, justamente cuáles son para vos, Lorenzo, los componentes que le están faltando a Argentina para mejorar en este índice que describiste. Bueno, come stavo dicendo antes, la parte politica e legale è sicuramente la parte más importante. Poder judicial, Estado de Derecho y control de la corrupción. Porque muchas veces la corrupción se relaciona también al hecho de la contrafacción y todos estos asuntos. Y claramente la propiedad intelectual tiene que fortalecerse para atraer más inversionistas en el país y también para mantener el capital humano argentino, los investigadores que no se van al exterior o también que no se van al exterior a patentar sus invenciones. Estas son las cosas más importantes, creo, para que Argentina se puede volver, porque tiene la capacidad, tiene la oportunidad, tiene la estructura también académica para volverse un hub de innovaciones en América Latina. Tiene un mercado que comparado a otros países más pequeños, parte de Brasil claramente, tiene una capacidad mucho mayor. Sí. A ver, cuando hablamos de propiedad intelectual no es solamente medicamentos o todo lo que es, a ver, en biotecnología en Argentina tenemos ya logrados verdaderos desarrollos en semillas que se pueden mostrar ya al mundo. Pero con empresas argentinas que se han tenido que erradicar en otros países, desarrollaron en Argentina y están trabajando fundamentalmente en otros lados o sin la protección de la patente. Música, obras literarias, software. O sea, hay muchísimas cosas que están vinculadas a estos derechos que son importantes. Hay también muchos otros, yo no sé si llamarlos tratados internacionales, pero que funcionan. Por ejemplo, el dominio en Internet, el .arg y con tu nombre o el de otro, en marcas y patentes. Todo eso es verdaderamente importante para que haya la posibilidad de crecer. Si no, si vos trabajas algo y viene otro señor y te lo puede usar o quitar, quita completamente el incentivo para hacerlo. Carlos, ¿cuál es el costo que vos creés que pagamos los argentinos por no tener desarrollados estos derechos de propiedad? A ver, yo creo que sí tenemos desarrollados los derechos de propiedad. Coincido con ambos en que en el enforcement, en lo que es la protección de los derechos
estamos haciendo un poco agua Mm. y que eso lamentablemente nos hace pagar un costo bastante grande en lo que es seguridad jurídica. Porque si alguien pretende que vengan de afuera a invertir en Argentina y yo no le protejo la marca, no le protejo la patente, no le protejo la inversión, o está la marca, está la patente, está todo formalmente registrado, pero no le doy las herramientas jurídicas adecuadas para una eficiente protección, eso nos deja en offside directo. Y la gente termina, si en lugar de poner la empresa en Argentina, la pone en Brasil o en Chile y tiene mejores beneficios, por mayor protección la van a poner allá, no van a ponerla acá. Ujú. Así que siempre algo hay. Nosotros no tenemos, hay un falso concepto de que estamos atrasados en el concepto de los derechos de propiedad intelectual. Conceptualmente estamos a nivel del mundo. Mm. El tema es en la aplicación y el reconocimiento. Y vos fíjate lo grave que tiene el tema. Esto está muy relacionado con otros delitos y esto está muy investigado, sobre todo en Europa. La gente normal no tiene conciencia de la gravedad del delito de infracciones a la propiedad intelectual. Bueno, unas zapatillas truchas, bueno, voy a comprar esta remera, bueno, esta cartera que Luis Gatón en lugar de Louis Vuitton, y qué sé yo, pero parece, tiene un buen lejos o un buen cerca en algunos casos. Pero todo eso o para claro, Ujú. sí, Mm. pero exactamente. Pero el tema con esto, y es un punto a levantar, es que al no eh, percibirse como un delito grave. De hecho, muchos creen que la víctima es el comprador, cuando en realidad la víctima es el titular del derecho. Y el comprador sabe que está comprando algo trucho, así que no hay estafa, no hay Ujú. nada con el comprador. Lo grave ahí es que no son unas personas, es la sociedad en su conjunto que tiene esa percepción. Y en la sociedad en el conjunto también viven los jueces. Entonces los jueces también tienen, se estamos pegando mucho a la justicia, Ujú. pero los jueces también tienen que tomar conciencia de la gravedad de esto, porque mueven muchísimo dinero todas estas infracciones, que después es delito de lavado, trata de personas, tráfico de armas, un montón de otros delitos mucho más graves, pero que la gente sí tiene conciencia de que son. Y a veces estos delitos son los que financian todo lo demás. Sí, entre otras cosas. Bueno, eso si vos ves algunos costos que está pagando Argentina por no tener desarrollado este aspecto. Yo creo que hay enormes costos por no tenerlo desarrollado y también hay gente que se perjudicaría, al menos en el muy corto plazo, si se empezara a aplicar, porque son los que hasta ahora han tomado beneficio de no tener que respetarlo. Usando estos ejemplos que mencionaba Carlos, todo eso mueve una economía en negro muy relevante, porque no podría jamás en blanco estar facturando un ejemplo muy trivial, pero una remerita Lacoste, si no es Lacoste, no la podrías estar facturando. Entonces, hay un montón de costos para el resto de la sociedad y se beneficia solamente el señor que hace ese contrabando o esa, digamos, truchada para funcionar. Pero insisto, hay en un montón de otros elementos, desde el desarrollo de una obra de teatro que no se respetan los derechos del autor, una música o un software, hay muchísimos elementos en donde eso tiene que tener una protección. Y no quiere decir que otro vaya a querer usarlo o quitarlo o que le tenga que pagar más al que lo tiene. Eso es otro, digamos, exageración. No es que le tenés que necesariamente pagar al dueño del derecho. Lo que no tenés es que tener la posibilidad de quitárselo. El ejemplo más fácil, en mi casa yo cierro la puerta y nadie debería poder entrar. No es que yo le cobre a alguien para que no entre. Entonces, la protección, el derecho de propiedad fundamental es poder excluir a otros en el uso. Ya Aristóteles tenía analizado este tema. Entonces, el costo para Argentina, o para la sociedad en su conjunto, o para algunos, es privar a algunos de la posibilidad de entrar en mi casa sin preguntar. Vos nos contaste antes de este evento que vos habías llegado a la Cancillería y habías abierto el cajón y habías visto como algunos proyectos, no proyectos, como medidas sobre las que Argentina había quedado a mitad de camino y podía
avanzar. ¿Cuáles son para vos esas medidas que podría llevar adelante Argentina que en algún momento se Bueno. iniciaron? Ahora hablando de propiedad intelectual, claramente el tratado de PCT, que es uno de los temas en donde está específicamente, es un tratado que tiene 150 países del mundo, lo han firmado, en donde se reconocen los derechos de propiedad y le baja los costos extraordinariamente al inventor argentino o al obtentor argentino para poder registrar en otros países del mundo y que su capacidad haya sido reconocida. Porque eso ya tenía sanción, ¿no? Sí, Media sanción. sanción y ahora está la posibilidad de continuarlo. Tratados de pesca, que también es una propiedad. No es ¿En algún propiedad. momento se trataron eso? Sí, ya lo firmé. Lo que no tenés es, no es una propiedad intelectual, pero sí es propiedad de todos los argentinos, lo que pasa en el mar argentino. Entonces hay muchísimas de estas cosas que se pudieron avanzar y que estaban en un cajón 20 años, y que había habido consenso en los 90 o inclusive antes. Por ejemplo, el Tratado de PCT, yo no lo sabía, me lo acaba de decir Carlos, que Argentina es país, ¿cómo se dice? Fundador, firmante original. O sea, fuimos de los primeros países que estuvimos dispuestos a reconocer que esto era muy importante y no lo hicimos. Pongo otro ejemplo que no está vinculado. En 1853, mismo año de la Constitución, Argentina firma un tratado internacional sobre navegación del estrecho de Øresund, que es un lugar que está entre Dinamarca y Suecia, y en donde quienes pasan por ahí pagan o no pagan ciertos derechos de propiedad. Y eso beneficiaba el comercio argentino. Allá en Dinamarca, Argentina lo firmó hace 170 años. Entonces, Argentina está dispuesta a reconocer eso. Lo que pasa es que mientras no lo reconoces, hay otro señor que dice, che, si nadie lo impide, si Diana deja la puerta abierta de su casa, entro, abro la heladera y como lo que hay allá adentro. ¿Y qué no estaba en el cajón y vos crees que de fácil ejecución en Argentina? A ver, fácil nunca hay nada porque hay muchos intereses y muchos valores que están en juego. Pero creo que con los avances que se están haciendo, simplemente los tratados internacionales, Mercosur, Unión Europea, Singapur, y ya tenemos la posibilidad de empezar, y Argentina tiene la posibilidad de empezar con Canadá, con ASEAN, que son 10 países sudeste asiático, todo eso tiene una posibilidad de crecimiento muy interesante. Pongámoslo al revés, otros países ya lo tienen. Si vos no lo tenés, te quedás como, no te digo que afuera, pero te quedás muy a la retranca. Entonces, todo eso tiene muchas posibilidades para Argentina. A que sea fácil de hacer y no, porque siempre hay alguien que ya estaba haciendo de alguna manera como podía y de entre casa, y esto le abre la puerta a muchos. Entonces muchos dicen, che, yo ya lo estaba haciendo, no quiero que vengan otros. Pero bueno, cuantos más seamos, más posibilidad de crecimiento habrá. Carlos, ¿vos ves algo de que la Argentina podría ejecutar con algo de facilidad que hoy no esté en agenda y que podría llegar a ayudar en este marco, digamos, de respeto a los derechos de la propiedad? Adhiero un poco a la postura. Fácil no hay nada. Se necesita conocimiento y voluntad para poner recursos en áreas que hoy carecen de recursos. Pensemos que yo soy un fanático de la propiedad intelectual porque es mi métier, pero como bien dice Diana, acá esto puede ser aplicado a un montón de otros derechos de propiedad. Pero Argentina nace protegiendo los derechos de propiedad privada. Hablo nace jurídicamente, ¿no? Con la Constitución. Digamos, la propiedad, la vida y la libertad, no sé en qué orden lo ponemos, pero eso está, en realidad es la vida, la libertad y la propiedad, es uno de los elementos esenciales de un gobierno liberal. Coincido, el tema es que debemos tomar conciencia de la importancia de la protección de la propiedad privada. Y la propiedad privada no es solamente mi casa, mi auto, sino que también son mis marcas, mis patentes, mi derecho de autor, mi software, los desarrollos de inteligencia artificial que hice. Hay poca gente que sabe, todo el mundo sabe que en el artículo 17 de la Constitución de 1853 estaban las patentes y el derecho de autor al lado de la inviolabilidad de la propiedad privada. Poca gente sabe que ya la Asamblea del año 1813, ya había otorgado dos privilegios.
símil patentes, lo llamaron privilegios. En esa época pues no había ley. Desde los mismos orígenes que venimos protegiendo estas cosas. El tema es, muchas veces nos hemos dejado estar. Hay que volver a retomar porque es la manera de proteger la propiedad, la inversión, los emprendimientos, todo, nacionales y extranjeros. Estaba viendo, Lorenzo, ahí la correlación que vos mostrabas entre el desarrollo del respeto de estos derechos de propiedad y la prosperidad de los países. Para vos, ¿en qué medida la propiedad intelectual juega un papel importante en el desarrollo de un país? Bueno, hemos visto nelle varie correlaciones, soprattutto nel settore innovazione y tecnología, por ejemplo, me refiero a datos como, por ejemplo, en Estados Unidos, en la Unión Europea, la industria a utilizo intensivo de propiedad intelectual generan más o menos 62, 63 millones de empleos. En Estados Unidos representa el 44% del Producto Interno Bruto, en la Unión Europea 45% más o menos. Otro dato interesante es que el salario, el sueldo, el salario de los empleados que trabajan en una empresa a utilizo de propiedad intensiva de propiedad intelectual es 44% más del salario promedio. Es decir, juega un papel fundamental en la economía del conocimiento, en el desarrollo económico y en el de generar empleos, porque entre Estados Unidos y la Unión Europea estaba hablando de más de 120 millones de ¿Cuál es el empleados. vínculo de esa relación? ¿Que es que mejora el clima de negocios o Inversiones, inversiones? defensa de la creatividad, de descubrimientos y un po' come il medicamento, se il medicamento si vuelve gratuito nadie va a invertir nel descubrimiento de una molécula. È un juego, è un trade-off che funziona simplemente. Defendendo la creatividad, las invenciones, se automáticamente garantiza más inversiones, interna y externa. Y los datos explican muy claramente, tomando simplemente Unión Europea y Estados Unidos. En el caso de que Argentina sea exitoso en estos tratados, ¿qué es lo que se podría patentar en Argentina que ustedes ven como que está en una zona gris? A ver, primero empecemos por respetar las patentes de otros. Eso sería, creo que ese es el motivo de conflicto que hay actualmente entre los que ya tienen patentes en otras partes del mundo y que aquí no se respetan demasiado. Los casos más conocidos, medicamentos, semillas, algún producto químico, etcétera. Hay una aclaración que es muy importante que creo que no le hemos mencionado. Las patentes tienen una expiración. O sea, el señor que inventó la semilla que se utiliza con Roundup, ni la semilla ni Roundup son eternos. O sea, hay sucedáneos o copias que después de un cierto tiempo se pueden hacer. O mejoras que la propia empresa u otro puede hacer. No es un derecho perpetuo, inalienable, etc. En Argentina, no sé si me preguntaste las mejoras o las preocupaciones, pero digamos, las mejores que podemos tener es simplemente pensar en todo el CONICET y la capacidad que tendrían de generar lo que sea que estén trabajando, de generar una patente y eventualmente, ojalá, de convertirlo en una empresa o de venderle esa patente o el uso de esa patente a alguien que lo pueda producir masivamente. Tenés toda la creatividad que puede tener en la industria del software, tenés en el campo argentino la creatividad que hay en una cantidad de cosas es monumental. Pongo un ejemplo muy chiquitito. Hay un pibe en Argentina que ha descubierto cómo hacer un relojito que vos pones un alambre y le pones un horario y entonces levanta el alambrito y pasan las vacas. Está vendiendo a todas partes del mundo sin patente. ¿Y cuál es el tema? Lo tiene que vender muy barato para que a otro no le valga la pena copiárselo. Pero si tuviera una patente, a lo mejor podría sacarle un poco más de cosas. Y pongo un ejemplo que es realmente muy simple. Después que alguien lo hizo, es muy simple, pero antes no se le había ocurrido a nadie. En todo lo que es eventos biológicos, hay aparentemente una cantidad de cosas que se podrían generar. Tenemos empresas argentinas que han desarrollado innovaciones en semillas, empresas argentinas, las producen en Argentina, pero las venden en Brasil. Nosotros tenemos hoy menos uso de tecnología en el agro que lo que tiene Brasil, hecho por empresas argentinas. Entonces hay un montón de cosas que podríamos beneficiarnos muy rápidamente si hubiera una palabra adicional a lo que está diciendo Lorenzo, el incentivo
para que funcione. Hay un tema que estos tratados hacen que aquella persona que tenga una innovación, un invento, un algo, hace un único trámite baratísimo en todo el mundo. Mientras hoy no puede hacer eso. Hoy tendría que hacer un trámite en cada país del mundo con un costo sideral que realmente lo hace inviable de cualquier manera. Y aunque no fuera carísimo para el argentino, como todos los demás pueden hacer un trámite muy barato, nos estamos autoexcluyendo de la posibilidad de hacer algo, más el tiempo. Así que, ¿para qué vamos a estar corriendo ese riesgo? Tenemos ahora, y vuelvo a un tema que mencionaste un poco brevemente, una de las cosas que reclamaba el gobierno de Estados Unidos era pero lo viene reclamando hace décadas. Este acuerdo se ha firmado el 13 de noviembre. Yo estuve en septiembre del 24, ya teníamos todo listo. O sea que no es una cosa que sea rendirse a los pies o ceder soberanía. Es un tema que es de nuestra conveniencia poder hacerlo. Y sí, va a tener algunos costos para algunos señores que hasta ahora estaban pudiendo obviar este mecanismo. Dentro de la lista de inventos argentinos, algunos forman parte del mito popular, pero ¿hay algo que los argentinos hayamos logrado patentar a lo largo de la historia? No sé, los más conocidos. Se me ocurre la virome, por ejemplo, logramos patentarlo. Mira, Hugo, la verdad El dulce de leche, no sé. La creatividad argentina es de lo mejor que tenemos, realmente tenemos muchísimo. Y tenés la jeringa autodestructible, por ejemplo, tenés el stent, tenés la transfusión de sangre, la virome, ¿por qué no? Las huellas digitales, que si bien tanto Viró y el de las huellas digitales eran extranjeros, los hicieron estando acá. El primer helicóptero de Pescara, también de acá. El agua soda, por ejemplo. La soda no lo sé. No, el agua soda. ¿No se acuerdan del agua soda? No. ¿No se acuerdan? De Verbo Carámbula, había inventado. Era una soda finamente gasificada, digamos. Bueno, realmente el argentino, estos es una nota de color, ¿no? Pero como bien dijo Diana, las semilleras argentinas, los think tank argentinos, la economía del conocimiento argentina, da para muchísimo, da para muchísimo. Y muchas veces pasa desapercibido porque no hay inversores, porque no hay protección, etcétera. Bueno, ¿algo para cerrar? Sí. Sí. A ver, acá estamos hablando de la parte proactiva de Argentina hacia afuera, de las inversiones que pudieran venir, etcétera. Y también está todo lo que no viene, porque no lo respetaríamos. Todo lo que no viene, porque no tiene ninguna garantía el señor que lo produzca en otras partes del mundo de que aquí no va a ser ultrajado, copiado o modificado. Entonces nosotros mismos nos privamos de cosas que otros descubrieron, pero que no podemos usar. Hay medicamentos que en Argentina no se pueden comprar porque no respetamos el derecho de la patente. Hay software que en Argentina no se puede usar porque no tenemos la patente. Entonces estamos somos unos pavotes. Por proteger Tierra del Fuego pagamos celular caro y no tenemos el software bueno porque no tenemos patente. Hay que ser bolú. Bueno, vamos a preguntarle al secretario de regulación por qué no avanzamos sobre todos estos temas. Muchas gracias a los tres, muy interesante. Bueno, ahora tenemos el honor de presentar una entrevista que se va a titular Reformas para una Argentina competitiva. Tenemos para introducir, les pido un fuerte aplauso para Alejandro Cacase, que es secretario de Regulación de la Nación Argentina, abogado, magíster en Economía y profesor universitario. Fue diputado nacional y ha trabajado activamente en el diseño de reformas estructurales para la modernización del Estado. Y lo va a entrevistar de nuevo Ignacio Liberador, así que los dejo, por favor. Bueno, básicamente si estuviste escuchándola a Diana, que tenemos muchas cuestiones pendientes sobre las que avanzar. ¿Cómo ves Argentina en esta situación? Si crees que se ha logrado algo y qué es lo que queda por delante. Bueno, primero gracias por la invitación, que generen este evento, que discutamos la innovación, la propiedad intelectual, me parece muy importante y las presentaciones me parecieron totalmente relevantes, tanto lo del índice de los derechos de propiedad como las exposiciones que después
hicieron Lorenzo, Diana y también Carlos. Y digo muy relevante porque hay un tema que Diana tocó ahí, que es la importancia de los derechos de propiedad para nuestra inserción en el comercio internacional, que además destacaron ellos, Carlos también nos recordaba cómo viene desde la Constitución, con esa impronta liberal que le puso Alberdi a nuestra Constitución y ya reconociendo con mucha fuerza el derecho de propiedad y también como forma de conceder estímulos a la inversión privada y a la inversión extranjera. Y después hemos tenido algunos avatares históricos que nos han sacado un poco de esa senda, y pasa mucho en cuanto a lo normativo, y digo porque acá hablaron de los tratados, la ley de patentes, de resoluciones que se hicieron después, que a veces por vía de la resolución, por vía de la reglamentación, tendemos a desvirtuar lo que nuestras leyes dicen o desvirtuar lo que nuestra Constitución dice. Cuando tenían esta discusión sobre el concepto, el enforcement o qué fallaba, creo que parte de nuestro problema legislativo es que, vieron cuando uno ve en la Constitución la libertad, pero después va a la comisaría y dice, no, es que el edicto dice tal cosa, y bueno, es que termina la norma inferior, que es la que debiera ser de menor jerarquía o no primar frente a la Constitución, desvirtuando aquello que la Constitución y las leyes dicen. Y eso es parte de lo que tenemos que corregir. Ahora, es absolutamente, Diana incluso mencionó el tema del Pacto de Mayo. El Pacto de Mayo es uno de los hitos impulsados por este gobierno, firmado el 9 de julio de 2024 en Tucumán, entre el presidente y 18 gobernadores, y ahí hay una serie de compromisos. El primero de esos es la inviolabilidad de la propiedad privada. Decimos, bueno, hay que respetar la propiedad privada, sí, claro, pero hay determinados puntos en que no lo hacemos. La Constitución reconoce igualdad de derechos entre nacionales y extranjeros y sin embargo tenemos una ley de tierras que impide a que los extranjeros puedan comprar tierras para ciertas actividades productivas. Esto hoy nos está frenando 4 o 5 mil millones de dólares de inversión extranjera. O el tema de los desalojos, el tema de las usurpaciones, las expropiaciones, las zonas de seguridad en frontera. Tenemos un decreto de la época de Perón que uno tiene que pedir una autorización, una comisión para poder disponer de su propiedad si está dentro de los 150 kilómetros de una frontera. Esto en lugares como Formosa es casi media provincia. Entonces, son asuntos muy prácticos que hacen que no sea pleno ese respeto del derecho de propiedad. Y es un poco lo que nos da esa nota del 4,2 debajo del promedio que nos dio Lorenzo. Hemos hecho mejoras. El presidente nos ha dado una instrucción muy clara de que el mandato es hacer las reformas estructurales necesarias para que la Argentina sea el país del mundo más libre económicamente. Uno de los índices que él sigue, que es el de la Heritage Foundation, hemos avanzado 20 posiciones en un año, que somos el país que más ha avanzado en todo el mundo, pero pasamos del 144 al 124, si no estamos ni dentro de los primeros 100. En este índice que vimos recién, también muestra que hemos avanzado muchas posiciones, que tiene que ver con la visión que tiene este gobierno, con las reformas estructurales, con empezar a levantar los controles de capitales, con que haya flujo del capital, pero justo en el área propiedad intelectual señaló que es uno de los que claramente tenemos deuda. Y está todo para cambiar ahí, ya dieron varios de los lineamientos en la exposición, y yo creo que el año 2026, a raíz de los tratados internacionales, a raíz del acuerdo con Estados Unidos, va a ser un año de transformación que va a abrir una nueva era de protección ¿Qué de propiedad incluye intelectual en el Argentina. acuerdo con Estados Unidos? ¿Qué puntos referentes a esto incluye? Bueno, lo primero es alinearnos con los estándares internacionales en materia de propiedad intelectual. Eso es lo más importante. Y que, como bien dijo Diana, no es exclusivo de Estados Unidos. Yo noto que lo bueno de los acuerdos internacionales que en Argentina tienen jerarquía superior a las leyes es que nos dan un marco robusto para defender la libertad de comercio. Todos nuestros socios comerciales, no exclusivamente Estados Unidos, sino que el tema de Mercosur Europea, el acuerdo que se suscribió con EFTA, las conversaciones con Japón, con Canadá, todos plantean el tema de propiedad intelectual porque va a un planteo más profundo, que es decir, si ustedes quieren insertarse en el mundo,
que vemos bien que lo hagan, que nos parece bien lo que están haciendo, apoyamos la línea que está tomando Argentina, pero tienen que también ser parte de las reglas de juego que todo el mundo tiene. Porque si no está esta pretensión nuestra un poco ingenua de decir, bueno, nos vamos a integrar al mundo, pero que se haga bajo nuestras reglas. Es decir, que todos los otros países del mundo acepten las reglas nuestras. Y yo veo, por ejemplo, en esto de la propiedad intelectual, en una de esas maestrías que hice, bueno, discutíamos temas como que en vez del régimen de patentes hubiera subastas que se hicieran para que el Estado adquiriera el derecho, todas discusiones teóricas interesantes, pero la verdad que las reglas que hoy tiene el mundo es otorgar patentes de protección para la protección de la propiedad intelectual, esa es la regla. Entonces, si nosotros no aceptamos las reglas de juego, es difícil que tengamos una integración genuina al comercio. Se dio muy bien el ejemplo en el panel con lo de PCT. Hay 150 países que lo firmaron, Argentina fue uno de los firmantes originarios. Ahora han pasado los años y no somos miembros de ese tratado. Lo cual primero genera un enorme perjuicio a nuestros propios investigadores. Porque, ¿qué es PCT? Es un procedimiento unificado de presentación de patentes. Yo relleno un solo formulario y ese sirve para las 150 oficinas que evalúen y examinen el otorgamiento de la patente. Como nosotros no estamos en PCT, nuestros propios investigadores, que tenemos muchos, innovadores que tenemos muchos, sobre todo en el campo de la biotecnología y el agro, tienen que ir y constituir sociedades en el extranjero y les generamos un gran perjuicio. Hay importantísimos innovadores como es, por ejemplo, Don Mario, como es Bioceres, todos terminan yéndose porque no pueden generar esas... Y ellos de algún modo tienen la capacidad o la habilidad de ir y registrarse en otra parte. El pequeño investigador, el investigador que está en el CONICET, algunos que pertenecen a las universidades, no tienen eso y entonces algunos hasta se terminan radicando y yendo al exterior para hacerlo. Entonces la primera solución es para beneficiar a esos investigadores y es ponernos en este concierto de normas que todo el mundo tiene. No es solo PCT, ese es un buen ejemplo, es el que más avanzado está, como dijeron, porque ya tiene media sanción del Senado desde 1998, solo resta que lo firme, lo Va a apruebe estar en diputados. el paquete Va a estar. a partir del 9 de diciembre lo van a Vamos a presentar. impulsar si lo vamos a hacer, ya lo sacaron del cajón, como dijeron, y vamos a pedir la aprobación en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Ese va a ser el primero que impulsemos. Y si Pero no es Argentina, solo... y si no aprobáramos eso, ¿corre riesgo alguna de las cuestiones que tienen que ver con la relación con Estados Unidos? Porque eso se No, supone no, porque que está claro el compromiso del gobierno argentino de hacer reformas en esto. Eh, Es difícil para un gobierno que está en minoría en el Congreso asegurar resultados, tomar obligaciones resultados. Entonces son más bien obligaciones de medio. Nos comprometemos a poner en consideración del Congreso y someter a la aprobación estos tratados. Tenemos la confianza que lo vamos a hacer. Por ahí hay todavía una situación más difícil hasta el 10 de diciembre, pero a partir del 10 de diciembre hay una nueva composición. El oficialismo con sus aliados llega a los 114 diputados, a 15 del quórum. Hay un diálogo en marcha con los gobernadores. Está este punto del Pacto de Mayo, que es la apertura y la inserción de Argentina al comercio internacional. Y eso fundamentalmente es este paquete de tratados, del cual, insisto, PCT es un ejemplo. Está el Tratado de Patentes, que tiene que ver con procedimientos de la armonización de los procedimientos locales de evaluación de patentes, y hay temas sustantivos de diseños industriales, marcas, microorganismos, satélites, etc. reforma laboral y tributaria, cuando llegue el momento de presentarlo, ¿hay algo en lo que nosotros deberíamos prestar especial atención que vaya a mostrar como una impronta diferente? Sí, y ahí te comento, déjame agregar una cosa con esto de propiedad que me pareció relevante tomar a partir de los campos que les preguntaste en lo que es importante. Cuando discutimos propiedad intelectual se discute mucho del tema medicamentos, ¿no? Por esta disputa que se habló entre los laboratorios extranjeros, que son en general los innovadores, los laboratorios locales, que son los que replican esas innovaciones. Ahora, creo que no le damos a veces suficiente atención a la importancia que tiene para el campo del agro y la biotecnología. Y esto es absolutamente grave para nuestro país. Te digo por qué, con esto de las empresas que se van. A diferencia del campo de los medicamentos, donde
bueno, se hace esa réplica y como hizo esta analogía Diana diciendo, bueno, si alguien dejó la puerta abierta de la casa, otro entra a la heladera y te come las cosas. En el ámbito del agro, la innovación es muy específica a la geografía. Entonces, si nosotros no protegemos y promovemos la innovación, directamente no hay. Porque estas empresas que se van empiezan a desarrollar las semillas para otras geografías y otros territorios que no son el nuestro. Es decir, una semilla que yo planto en Brasil no sirve acá. No sirve en la Pampa Húmeda, no sirve en ciertas regiones. Les doy un ejemplo. Vino hace 3 días el gobernador de Chaco a vernos. Ellos son productores de algodón. Tienen una empresa local que hace la innovación en la semilla de algodón, pero se encuentra con estos problemas, que cómo patenta, que cómo se protege su innovación, que no le pagan la semilla, que se usa toda semilla no fiscalizada, bueno, todos esos problemas que hay acá. Le pregunto, ¿qué rindes estamos teniendo ahora? Me dice, estamos teniendo en Chaco 600 toneladas por hectárea. Brasil está teniendo 1.500 toneladas por hectárea. Te estoy diciendo 2,5 veces el rendimiento que tenemos acá. Entonces, mientras en Brasil, Estados Unidos, ves que los rindes y la productividad van aumentando, en Argentina se estancan. Y es sobre el sector que mayor exportación genera en nuestro país. Entonces, fíjate el perjuicio que genera. Por supuesto, para los productores es difícil porque pagan retenciones, porque te soportan otras cargas, pero si nosotros no pensamos que necesitamos proteger la innovación para aumentar la productividad de nuestro campo a largo plazo, nos vamos a quedar rezagados. Entonces, esto es decisivo para el crecimiento de nuestro país. Perfecto. Te había preguntado por la reforma laboral. Tenías la otra pregunta, sí. Bueno, dentro de los puntos del Consejo de Mayo está reforma laboral, reforma previsional, tributaria, lo que dije, inviolabilidad de la propiedad privada, reforma educativa, explotación de los recursos naturales y también la inserción en el comercio internacional. Todos esos temas han sido discutidos en el Consejo, que hoy tuvo su última reunión y el 9 de diciembre va a presentar un documento con recomendaciones y tras ello va a haber una serie de proyectos que el Poder Ejecutivo envía al Congreso. Lo digo porque el Pacto de Mayo es todo eso. Posiblemente en los medios lo que más atención ha tenido es la reforma laboral, que es un buen ejemplo para mostrar cómo progresivamente se avanza en algunas reformas. Si recordamos, reforma laboral hubo con la Ley Bases. En la Ley Bases se eliminaron las multas por registración, se amplió el periodo de prueba, se creó la figura del colaborador independiente, pero hubo otras cosas que se quiso hacer, como por ejemplo hacer voluntarias las contribuciones solidarias, cambiar las reglas de las negociaciones colectivas, que no se pudo. Y no se pudo porque el Congreso tiene una lógica de mínimo común denominador. Uno construye una mayoría y lo que un bloque o un integrante de esa mayoría no quiere, no se puede hacer porque no hay consenso. En ese momento había proyectos sobre la reforma laboral bastante coincidentes entre la Libertad Avanza, el PRO y la UCR, pero el cuarto bloque que contribuyó a sancionar la ley base, que era Encuentro Federal, que es liderado por Miguel Ángel Pichetto, la parte sindical no quiso avanzar. Hubo intentos después en el Congreso durante el año, primero con un dictamen que salió sobre el tema que para mí es el más preocupante de la ley de contrato de trabajo, que es el de los intereses de los créditos laborales. Y te señalo esto porque todo el mundo habla de la indemnización, que si el tope, que si cambiar la regla, que si cambiar el sistema por la mochila austríaca, por el fondo SS. Nosotros tenemos una regla que es bastante clara de indemnización, que es 1 mes por año de trabajo. Y además es cada vez menos frecuente que alguien esté 30 años en una misma empresa, porque la rotación hoy es mucho más fuerte. Ahora, en un país que tiene altísima inflación como el nuestro y que los juicios duran más de 10 años, tenés juicios que arrancaron en 2015, todavía hoy no se resuelven, en el medio hubo una cifra de muchísimos dígitos de inflación, y entonces un juez resuelve por tasa, otro por índice, uno pone tasa activa, el otro pasiva, el otro IPC, el otro RIPT, el otro IPC más 3 o más 7. En conclusión, el empresario no sabe si tiene que pagar 1 millón o 20. De todas las empresas,
cámaras que hemos recibido por la reforma, por el tema reforma laboral, te diría que ya hoy ni les importa tanto cuál sea la regla, lo que les importa es que haya una. Claro. Eso tuvo dictamen, no hubo mayoría para aprobarlo, pero ahora hay otras condiciones para resolverlo. Lo mismo con las negociaciones sindicales. Nosotros tenemos un sistema muy rígido de convenios colectivos uniformes para todo el país, que no distinguen por la productividad de región. Y es el sistema italiano, básicamente. En Alemania, por ejemplo, sí vos podés tener un convenio en Düsseldorf, otro en Berlín, otro en Baviera. En vez en Italia, ¿qué pasa? Es algo similar a lo de acá. Hay un convenio que se hace en Milán, donde es más productivo, están los sindicatos más fuertes, la región con más calidad de vida, pero después en Calabria o en Nápoles no pueden cumplir con ese convenio. Acá pasa una cosa similar. Se hace un convenio para Buenos Aires con cierta escala salarial para acá, pero después en Formosa las empresas no lo pueden cumplir. Resultado, desempleo e informalidad. Eso hay que abrirlo, hay que federalizar la posibilidad de establecer distintas escalas salariales en un trabajo que hizo Sturzenegger con todo su equipo de San Andrés. Mostraba hasta una posibilidad de incremento de 16 puntos en el empleo por simplemente permitir que haya escalas salariales diferentes por región. Entonces, una de las ideas fuerza que estamos impulsando es cambiar la regla esta de prelación en los convenios colectivos. Creemos también, y sobre esto hicimos otro informe que lo hemos estado difundiendo en las últimas semanas, que debemos mirar el tema del costo laboral no salarial y sobre todo la parte que se llevan los sindicatos. Uno revisa gremio por gremio, hablamos de esto de la cuota solidaria, pero hay muchos otros aportes. Un ejemplo, gremio de camioneros tiene 3% de cuota sindical, 2,8% solidaria que pagan los no afiliados, 2% de aporte de profesionalización, 2% de aporte de capacitación, 0,5% de aporte cultural. Tiene más fondos para la educación que el UCEMA. Debiéramos tener la fuerza laboral más entrenada del planeta. Se llevan 7,5% de la masa salarial, que son 850.000 pesos por trabajador por año. Comercio igual, la construcción se lleva 1 millón de pesos por trabajador por año, la UOCRA. Edificios 1.300.000 pesos por trabajador por año, es un sueldo entero que lo paga cada uno de ustedes en las expensas. Se llevan en su conjunto 1.500 millones de dólares. Por eso digo, los sindicatos son el nuevo unicornio de la Argentina. Entonces, eso hay que, algunos me dicen el viejo unicornio porque lo vienen recaudando hace tiempo, pero bueno, eso tenemos que revisarlo, no puede haber no puede haber formalización y no puede haber un incentivo a la formalización si hay tantos impuestos, en definitiva, que se están cobrando a través de los convenios colectivos. ¿En el proyecto va a estar incluido eso o no? Porque eso abre un frente con los... Sí, si se cambian las reglas de los convenios colectivos, Sí. que hay que cambiar prelación y hay que cambiar ultraactividad también, porque pasa que con la ultraactividad una de las partes no tiene incentivo a sentarse a la mesa, porque aunque el convenio venza, sigue rigiendo y entonces sigue regulando una situación laboral del 2025 con un convenio anacrónico de hace décadas. Por eso es ultraactividad y prelación. Esos dos temas nos parecen fundamentales dentro del cambio de reglas de las negociaciones colectivas. Hay muchas cuestiones de desregulación que en Argentina no se votan, o sea, para las cuales no necesitas convencer a otras voluntades, muchas sobre las cuales avanzaron, pero se ve siempre al gobierno ponerle muchísima energía, digamos, a estas reformas y a confiar en que la competitividad argentina se va a lograr con esta reducción de costos, pero todo depende siempre, cuando era la ley bases en su momento, pero ahora también con las reformas, y supone como toda una batalla que va llevando meses y meses, pero hay cuestiones monetarias, cambiarias, que tienen que ver a veces con la regulación que no necesariamente caen sobre el área de ustedes, pero que yo me pregunto por qué no recaen cuando quizá no terminan de definir completamente la política cambiaria en cuanto al control de capitales, todo, pero sí facilitarían mucho. Por ejemplo, hoy los bancos no pueden subir las tasas de créditos de las
de las tarjetas de crédito. Más allá del 25%, tiene como un tope, ¿no?, de la tasa promedio de préstamos personales. Y frente a eso, cuando hay un problema de liquidez, lo que hacen es cortar por cantidad, digamos, ajustar por cantidad y no por el nivel de la tasa. Eso es parte de una ley que está también en el Congreso. Pero hay un montón de cosas en materia monetaria, cambiaria y financiera que podría hacer el Ministerio de Regulación que no sé si está atendiendo. ¿Hay algo de eso que ustedes piensan que podrían llegar a hacer? No. Te contesto en cómo entendemos nuestro rol y cómo es la división de tareas dentro del gobierno. Lo principal es tener orden macroeconómico, ¿no? La idea del equilibrio fiscal, la idea del descenso de la inflación es porque entendemos que si no hay estabilidad económica no hay crecimiento posible y por eso siempre esa ha sido la prioridad del gobierno. A partir de la estabilidad económica es que nosotros hacemos este trabajo que podrías decir más microeconómico de quitar todas las trabas sector por sector que hay y que es el trabajo de regulación, que es fundamentalmente revisar sector por sector de la economía y ver todos los costos regulatorios que se imponen, por trabas que se le generan a la empresa, por trámites innecesarios, no sé. Hace poco eliminamos el trámite para importar bienes de capital usado. Vos antes no podías una empresa directamente importar, tenía que ir a pedirle al Estado una autorización. El Estado se tomaba 84 días para contestarte si te daba un certificado para importar. Un quinto de los pedidos los denegaba. Entonces se genera la discrecionalidad. Cuando hay discrecionalidad también suele haber peajes. Entonces alguien en la cabina cobra para darte el trámite o no. Basta ver lo que pasaba con la CIRA en el anterior gobierno y que había un funcionario que te decía si vos podías acceder al dólar oficial al 50% o a precio full. Todo eso que sea romper ese trámite burocrático que genera ese costo, esa es nuestra tarea. Ahora, sí tenemos una división de tareas que te diré, es una regla no escrita, porque si vos ves bajo el organigrama, mis responsabilidades dice temas tributarios, pero hay una regla no escrita porque se cumple muy bien. Todo lo que tiene impacto fiscal o puede tener impacto macroeconómico, monetario, porque tiene que ver, por ejemplo, con las reglas que todavía subsisten de controles de capital y demás, eso es todo economía y el Banco Central. Lo que no tiene ese elemento y es regulatorio, eso es todo tarea nuestra, ¿no? Es un poco la división Caputo-Sturzenegger. Sí. Y eso nos ha mantenido trabajando muy bien en conjunto dentro del gobierno. Perfecto. Y en cuanto a la reforma tributaria, no hablamos de Bueno, eso, pero ese es capítulo de ellos. también. La A ver, reforma laboral es diseño nuestro, la reforma tributaria, diseño del ministro Caputo. perfecto. Bueno, ¿algo más para cerrar que quieras contar con respecto a esto? No, a ver, como conclusión, me parece que estamos realmente en un momento de muchos cambios. Hay una decisión, vos le preguntaste a Diana, ¿depende esto de que nos presionan? No, la verdad que hay una decisión del presidente de seamos el país más libre del mundo. Y yo sé que uno lo dice y es súper ambicioso y llegar al puesto número 1 en cualquiera de estos rankings sería algo que requeriría transformaciones muy profundas, pero hay una decisión muy contundente del presidente en ese sentido. Se logró en un mes equilibrar el presupuesto, se ha descendido abruptamente la inflación, reducido la cantidad de personas bajo la línea de pobreza. La ley base fue una transformación profunda también en sectores como la minería, los hidrocarburos, la energía, que son parte del gran crecimiento que está teniendo la Argentina. Creo que ahora este tema de la innovación y de la propiedad intelectual va a ser la gran tarea del 2026, de buena parte de la segunda mitad del mandato del presidente, y es una decisión firme la de hacerlo, así como la de integrarnos profundamente al comercio internacional, una relación privilegiada que hemos logrado con Estados Unidos, pero también que se extiende a otros países. Se extiende también a la Unión Europea, al acuerdo que se suscribió con EFTA y a la voluntad de que Argentina vuelva a tener un lugar protagónico dentro de la economía mundial. Bueno, muchas gracias. Gracias a Por vos. acá.